Bien, vamos a analizar ahora otro de los algoritmos que tenemos para conversiones. Este algoritmo es simple, es un algoritmo que busca encontrar la expresión regular a partir del autómata finito. Existen algunos programas de tipo LEX, por ejemplo, que requieren que el dato sea una expresión regular, y muchas veces la expresión regular no es fácil hacerla. Muchas veces a lo mejor es más fácil hacer el autómata finito que la expresión regular, por lo cual existe, así como vimos que existe el algoritmo de Thomson que nos lleva de la expresión regular al autómata finito, existe el algoritmo que nos lleva del autómata finito a la expresión regular. Hay dos pasos que tenemos que hacer que son simples. El primer paso, y no hay que olvidarlo, es la depuración del autómata finito. Depurar el autómata finito significa encontrar los estados erróneos. Estados erróneos pueden pensar dos tipos de estados. Estados inalcanzables, que a partir del estado inicial no haya transiciones que nos lleven a ese estado. Y estado de rechazo. Estados que a partir de que estamos en ese estado, nosotros no existen transiciones que nos puedan llevar de ninguna manera a algún estado de aceptación. Fíjense en esta tabla en particular. Del estado 0 podemos ir al estado 1 y al estado 2. Del estado 1 podemos ir a 1 con A o a 4. De 2 podemos ir a 4 y a 5. De 4 a 5 y también a 4 con B. Y de 5 nos quedamos en 5. El único estado de aceptación es el estado 4. Fíjense que el estado 3 no hay forma de llegar del estado inicial al estado 3. De 0 vamos a 1 y 2. De 1 a 1 y 4 no está 3. Y de 2 a 4 y 5 no está 3. De 4 a 5 y 4 tampoco está 3. Y de 5 a 5 y 5 tampoco está 3. Así que el estado 3 es un estado inalcanzable. Inalcanzable significa que no existen transiciones que nos pueden llegar, nos puedan hacer llegar a ese estado a partir del estado inicial. El estado 5 es un estado que, estando en el estado 5 con A y con B seguimos en el estado 5, por lo cual el estado 5 no existe forma que podamos llegar al estado 4. El estado 5 es el estado de rechazo. En realidad el estado 5 es el estado que nosotros hicimos cuando estuvimos viendo el autómata, que tenemos que implementarlo. Vimos que para completar la tabla tenemos que generar un estado de rechazo. Cuando el autómata no es completo, tenemos que generar un estado de rechazo para que no haya huecos en la tabla de transición. Bueno, la depuración significa que nosotros tenemos que eliminar los estados inalcanzables, en este caso el estado 3, y el estado de rechazo, en este caso el estado 5. La tabla depurada entonces queda con el estado 0, 1, 2 y 4. Esa tabla, la tabla depurada. El estado 3 y el estado 5, por las razones mencionadas, son eliminados. El segundo paso es establecer un sistema de ecuaciones, con tantas ecuaciones como estados. Cada ecuación describe el comportamiento. Una ecuación para el estado 0, una ecuación para el estado 1, una ecuación para el estado 2, una ecuación para el estado 4. Cuando el sistema de ecuaciones se ha resuelto, se quedó resuelta la expresión regular buscada. ¿Cómo están conformadas cada una de las ecuaciones? Las ecuaciones tienen en su lado izquierdo el estado cuyo comportamiento hay que describir. Y del lado derecho, en su lado derecho tienen las transiciones. Cada término se forma con el carácter y el estado de llegada. Por ejemplo, aquí la ecuación es 1 igual, o mejor dicho acá, 0 igual. 1 con A llega al estado 1 y con B llega al estado 2. Entonces, en el lado izquierdo, el estado cuyo comportamiento es descrito por la ecuación, y en su lado derecho, las transiciones. Cada término se forma con el carácter que etiqueta la transición, en este caso A, concatenado con el estado de llegada. El estado de llegada con A llegamos a 1, A1 y B2 sería en este caso. La ecuación de un estado final se agrega un término epsilon que indica que es un estado final. Existen algunas ecuaciones sí, que son ecuaciones recursivas, es decir, que el estado
Por ejemplo, 1 con A llega a 1. Esta ecuación es recursiva. El estado 1 está en ambos, en ambos de la ecuación. En general, la forma de las ecuaciones recursivas son un estado igual a alfa por ese estado más beta, donde alfa representa al estado, el estado cuyo comportamiento estamos analizando. Alfa y beta son expresiones regulares. Veamos esto en un ejemplo simple. Todo el tema, la resolución de ecuaciones en un ejemplo simple. Por ejemplo, sea el autómata finito de todas las palabras sobre el alfabeto 0, 1, que tienen una cantidad impar de 1. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el estado 0, podemos tener todos los ceros que querramos. Con un 1 tenemos una cantidad impar de un 1. Podemos tener todos los ceros que tengamos y este es un estado de aceptación. Si tenemos un 1 más, tenemos cantidad par de 1. Bueno, con otro 1 podemos tener cantidad impares. Un 1 o 3, 1 o 5, 1 o 7, 1 y así con todos los números impares. Antes podemos tener las a's que querramos o los ceros que querramos. Entre los 1 podemos tener las ceros que querramos y entre los 1 podemos tener los ceros que querramos. La tabla de transición es, si partimos del estado A, que es un estado de aceptación, con 0 para la columna 0 y la columna 1, con 0 seguimos en el estado A y con 1 vamos al estado B. El estado B es un estado de aceptación. Con 0 seguimos en el estado B y con 1 vamos al estado C. En el estado C, con 0 continuamos en el estado C y con 1 vamos al estado B. El estado A es un estado inicial, el estado B es un estado de aceptación, el estado C es un estado intermedio, no es un estado de aceptación y tampoco es un estado inicial. Esta tabla, que en primer paso lo que tenemos que hacer es depurarla. En este caso no tenemos necesidad de hacerlo porque esta tabla ya está depurada, no tiene estados erróneos. Bueno, acá corrijo este error. Esta tabla no tiene entonces estados erróneos. Las ecuaciones son, es decir, el estado que tenemos, cuyo comportamiento queremos analizar es el estado A. En este caso tenemos A, B y C. A. La concatenación con el símbolo que se consume y el estado de llegada, 0, A. 1B. 1B. El estado B, 0B más 1C, más epsilon, porque el estado B es un estado final. Habíamos dicho que se agrega, es la unión de términos, ¿no? Aquí hay una unión de términos, y en el último término se agrega un epsilon porque es un estado final. Ecuación C, el comportamiento que tenemos que analizar igual a 0C más 1B. Fíjense que las ecuaciones B, las ecuaciones son recursivas, estas ecuaciones son recursivas. Las ecuaciones recursivas se resuelven, es decir, la recursividad, si tenemos un estado igual a alfa, estado más beta, se convierte en estado alfa asterisco beta. Así que la conversión que podemos hacer, C igual a 0C más 1B, se resuelve como C igual a 0 asterisco 1B. Las reducciones en una ecuación que tiene ciclos, una ecuación recursiva, el formato general es estado alfa, estado más beta, donde E representa el estado, alfa es una expresión regular y beta también es una expresión regular. La reducción estado alfa, estado más beta, lo convierte en estado alfa asterisco beta. Es el estado recursivo, es decir, es como se manifiesta la recursión. Esa es la reducción que debemos hacer. Fíjense, entonces volvemos al ejemplo. C igual a 0C o 1B se resuelve como C es igual a 0 asterisco 1B. La unión se transforma en una concatenación. La unión se transforma en una concatenación. Aquí hay que tener cuidado porque ustedes recuerden que la unión es conmutativa y la concatenación no. La concatenación no.
Por lo cual el orden que hay que ponerlo es el orden en que está aquí. Bueno, vamos a la ecuación B, reemplazamos C por el valor que corresponde. La ecuación B teníamos 0B más 1C más epsilon, 0B, y C lo reemplazamos por el valor que acabamos de obtener aquí. Entonces B es igual a 0B más 1C más epsilon, 0B más 1 por el reemplazo 1C por el reemplazo de C por el valor que tenemos que sacar, más epsilon. Bueno, hacemos las operaciones que corresponden y nos quedan que B es igual a 0 o 1, 0, asterisco 1, todo esto con, por la reducción, cláusula de Klein. Vamos a la ecuación A y reemplazamos el valor de B por el valor obtenido. Vamos a la ecuación A y reemplazamos el valor. A es igual a 0A más 1B. Bueno, 0A más 1 con todo lo que es B, y hacemos la reducción. Las ecuaciones pueden resolverse en cualquier orden. Hay una excepción, solamente una excepción. La ecuación que corresponde al estado inicial debe ser la última en resolverse, porque del lado derecho, en su lado derecho quedará la expresión regular buscada. Volvemos entonces. 3 pasos. El primer paso es la depuración del autómata, sacando los estados erróneos. Los estados erróneos son los inalcanzables y los estados de rechazo. Bueno, aquí tenemos un estado inalcanzable y un estado de rechazo. Inalcanzable es que no podemos llegar desde el estado inicial a ese estado, y de rechazo es que si una vez que estamos ahí no podemos llegar con ninguna transición a un estado de aceptación. El segundo paso es establecer el sistema de ecuaciones. Cada ecuación tiene una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda tiene el estado cuyo comportamiento es el que se tiene que describir. En la parte derecha, las transiciones. Cada término se forma con los caracteres que etiqueta cada una de las transiciones. La unión de las transiciones con cada uno de los elementos de los caracteres que se consumen. En el caso particular de ser un estado de aceptación se agrega el término epsilon. En el caso que haya ecuaciones recursivas, lo que hay que hacer es una reducción. Si tenemos, por ejemplo, el formato estado es igual a alfa, una expresión regular por el mismo estado, ahí es donde se produce la recursión, más beta, que es una expresión regular, esta unión se convierte en una concatenación. Estado es igual a alfa asterisco beta. Tenemos aquí el ejemplo sobre el alfabeto AB, cantidad impar de 1. Las ecuaciones que tenemos: A, estado inicial; B, estado final; y C, un estado intermedio. Con A vamos, con 0 vamos a A, con 1 vamos a B. B, que es un estado final, con 0 seguimos en B, y con 1 vamos a C. C, con 0 seguimos en C, y con 1 vamos a D. Esta tabla está depurada, por lo que no tenemos que hacer nada. No hay estados erróneos, tampoco hay estados inalcanzables. Las ecuaciones son: A, la concatenación del carácter consumido con el estado de llegada, la concatenación del carácter consumido con el estado de llegada. A igual a 0A o 1B. B es igual a 0B o 1C más epsilon, en este caso por ser un estado final. Y C es igual a 0C más 1B. Bueno, acá tenemos que empezar a resolver, y podemos empezar a resolver en cualquier orden. Empezamos a resolver desde la tercera ecuación. La tercera ecuación, la reducción, la unión se transforma en concatenación. C es igual a 0 asterisco, el estado en el que hay recursión es el estado C. 0 asterisco, ahí donde está la recursión, más 1B. Vamos a la ecuación. Es un problema matemático simple. Vamos a la ecuación 2 y reemplazamos el valor de C por 0 asterisco 1B. Resolvemos la ecuación y nos queda que B es igual a 0 más 1, 0 asterisco 1, todo esto con cláusula de Klein. Como aquí tenemos B, vamos a la ecuación A y reemplazamos
B por el valor que corresponde, reemplazamos B por el valor que corresponde y después hacemos la reducción porque esto también es recursivo. Bueno, y esto es simplemente la resolución con una resolución simple de un sistema de ecuaciones. El ejercicio está planteado es: sea el lenguaje de todas las palabras sobre el alfabeto AB que contienen por lo menos 3 AES consecutivas y no terminan con B, obtenga las expresiones regulares que representen este lenguaje regular, partiendo del autómata que lo reconozca. Es decir, partir del autómata que lo reconozca. Recuerden que aquí se pueden utilizar las operaciones de todas las palabras sobre AB que contienen por lo menos 3A consecutivas y que no terminen en B. Te recuerdan que podíamos usar el complemento. Utilice complemento e intersección. Todas las palabras sobre AB que contienen por lo menos y que no terminen con B. Es decir, ahí hay intersección. Utilice estos dos, utilice complemento e intersección de estas dos operaciones válidas sobre los autómatas. Bien, espero que haya quedado claro. Nos vemos el miércoles. Gracias.